honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 18, un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un verdadero gozo y privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, a través de la lectura de los versículos que ya leímos y que hoy el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos, como hijos y las que son hijas de Dios nacidos y las que son nacidas de nuevo. Definitivamente sabemos que cada día nos tenemos que esforzar a través de la perseverancia, de la comunión continua, de agradar, obedecer a Dios, poner por obra su palabra y dar frutos. Y hoy en esta sección que empieza con este título, un obrero aprobado. Definitivamente nosotros sabemos que tanto el hombre y la mujer, que somos creyentes en el Señor Jesucristo, debemos de cada día servirle al Señor en el lugar en donde Él nos ha puesto. Y por lo tanto somos obreros, y también en el caso de las hermanas en Jesucristo, son también obreras en lo que el Señor nos ha puesto a desarrollar y a servirle. Un obrero aprobado. Un obrero aprobado es un siervo de Dios que estudia, vive y comunica fielmente la palabra de verdad. Y en este versículo 14, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribe y al mismo tiempo le hace saber a Timoteo: recuérdales esto, el recordar y dar a conocer lo que se está recibiendo. En este caso, el apóstol Pablo lo que le menciona a Timoteo, ya que recordemos que en ese momento Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso, y en esa ciudad y en esa iglesia pues se estaba viviendo momentos de alta tensión. ¿Y por qué decimos esto? Porque los falsos maestros, a través de las falsas enseñanzas, ya habían causado cierto daño en la iglesia. Y entonces acá en este versículo 14 también el apóstol Pablo exhortándoles, o sea, las instrucciones muy precisas delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Sabemos que las contiendas no conducen a nada bueno, ni mucho menos productivo. Y por lo tanto, también acá en las Sagradas Escrituras está escrito. En esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, siempre acá en el capítulo 2, pero en el versículo 24, escrito está: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y también en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 13, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, en estos versículos nos confirma las Sagradas Escrituras que las contiendas no son buenas delante de Dios ni delante de los demás. La mala influencia, el discutir con maestros falsos y engañadores que utilizan la razón humana para torcer la palabra de Dios. No solamente son necios,
ya que en el libro de Proverbios, en el capítulo número 4, no, específicamente en el capítulo 14 y versículo 7, está escrito: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Pero también a través de la mala influencia, hay algo que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7 y versículo 6, o sea, lo que es ser fútil, ya que acá en este versículo número 6 del Evangelio de San Mateo capítulo 7, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, a través de las contiendas, la mala influencia, muchas veces, aunque nosotros como siervos de Dios expongamos, enseñemos la palabra de Dios, hay muchos que la rechazan, hay muchos que blasfeman. Entonces llega tanto la necedad de estos, su rechazo, que ya es por demás. Y por eso este pasaje del Evangelio de San Mateo capítulo 7 y versículo 6 definitivamente se acopla triste y lamentablemente a estos y a estas también que rechazan la palabra, que rechazan el Evangelio. Y esto también es peligroso, ya que siempre acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en este capítulo 2 y en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Eso es muy peligroso. Y por lo tanto, sabemos que esta es la primera de las 3 advertencias acerca de evitar argumentos inútiles, lo cual para nada aprovecha. Las palabras discusiones sin argumentos verdaderos causan zozobra, división y hacen que muchos se desvíen o estén en duda. Y esto hay que evitarlo a través de perseverar en la fe, el agradar y obedecer de corazón al Señor. Y mira, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí lo indica el apóstol Pablo a Timoteo y se lo hace saber. La palabra griega acá significa ruina o trastorno, por cuanto reemplaza a la verdad con mentiras. La enseñanza falsa trae catástrofe espiritual a quienes la practican y esta ruina puede ser eterna si no se desecha. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy de este versículo 14. Escrito está: recuérdales esto y encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras. Esas discusiones no sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes los escuchan. En el versículo número 15, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cuando acá menciona procura con diligencia, la persistencia en lograr una meta. Timoteo, como todos y todas que predican o que enseñan la Biblia, en el caso de Timoteo debía hacer su esfuerzo máximo para impartir la palabra de Dios de manera completa, precisa y clara a los y las oyentes. Esto es crucial para contrarrestar los efectos desastrosos de las enseñanzas falsas. Y es que esto es algo que acá también en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo menciona.
en los versículos 16 y 17, ya los vamos a leer. Presentarte a Dios aprobado. El agradar, el obedecer a Dios de corazón, eso agrada a Dios, ya que el ser diligente, esforzándonos con dedicación constante para realizar las cosas con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, excelencia para el Señor y no por obligación o pretender quedar bien con alguien. Vida con buen testimonio, sin tener que avergonzarse ante Dios ni los demás, enfocándonos en lo espiritual, evitando discusiones, chismes y lo negativo, que usa bien la palabra de verdad, se aplica acerca de la precisión y exactitud que se requieren la interpretación bíblica para predicar y enseñar, al recibir la revelación de la misma a través del Espíritu Santo, el Consolador, lo cual está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo número 16 y versículo número 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto lo confirma el Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esto también nos enseña y nos habla también en este versículo 15, que se refiere a todas las sagradas escrituras. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 y versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, especialmente el Evangelio de Jesucristo, lo cual lo confirma en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 y versículo número 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y en este versículo número 15, en la versión de la nueva traducción viviente, está escrito: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. En el versículo número 16, siempre acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, hay algo muy importante.
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La doctrina falsa es rechazada y condenada, mas evita profanas y vanas palabrerías. Profanas es lo contrario a lo sagrado o santo. Indica un lenguaje mundano o irreverente. Y a manera de referencia en cuanto a esto, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6 y versículo 20, encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 3 y versículo número 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Vanas, o sea, vacías, inútiles, sin fruto, que no edifican la fe ni produce crecimiento espiritual. Palabrerías, o sea, las habladurías o discusiones necias. En el idioma griego es charla vacía, o charla o plática sin sentido, sin fundamento. Todo esto conduce a la impiedad, desviando a muchos y muchas de la verdad hacia mitos o controversias necias y vacías. Recordemos que la impiedad es el estilo de vida que ignora, rechaza, se rebela contra Dios, con una ausencia extrema de reverencia, o sea, lo opuesto a la piedad, al temor de Dios. Viven sin tomar en cuenta a Dios en sus decisiones o planes. Separación de la verdad, o sea, un rechazo a la voluntad divina, llevando una vida desobediente y de pecado. Y esto nos conduce a evitar el mal, ya que aquí en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 23, está escrito: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. En la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 2 y versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Capítulo 3 y versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y también en la epístola del apóstol Judas, en el versículo número 18, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esto hay que evitarlo. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy de este versículo 16. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad. En el versículo número 17, aquí hay un extremo tan negativo y al mismo tiempo que es muy triste y lamentable en este momento que se dio y hoy en día que también sucede, ya que en este versículo 17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Acá, cuando el apóstol Pablo escribe y su palabra, o sea, los que equivocadamente hablan, carcomerá, del verbo carcomer, lo cual significa consumir, desgastar o roer algo poco a poco. Deriva de la carcoma, que es una larva de un escarabajo que perfora la madera.
En sentido figurado, o sea, el más común, cuando un sentimiento, preocupación o enfermedad desgasta espiritual, físicamente a una persona y afecta también lo moral de la vida. Hay expresiones como la culpa le carcome o los celos le carcomen el alma. Y desde el punto de vista espiritual, bíblica, este término se utiliza para advertir. O sea, mira, esto conlleva, por ejemplo, a las enfermedades espirituales, como a manera de referencia la envidia, ya que en el capítulo 14 y versículo número 30 del libro de Proverbios está escrito: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Lo dijimos, la envidia, la cual conduce a lo malo. Y mira, esto definitivamente afecta el interior y la paz mental del ser humano. Y también hay algo que no podemos dejar de mencionar acerca de esto: la debilidad moral y humana. En el libro de Job, en el capítulo número 13 y versículo 28, dice: y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polía. O sea, la decadencia y el deterioro espiritual y físico definitivamente es algo muy lamentable. Sabemos que frente a lo carcomido o frágil, la palabra de Dios es la semilla incorruptible que nos enseña la verdad, fortalece el alma, da vida y permanece para siempre. Recordemos lo que el Señor en su momento le dio a conocer a los discípulos y a los que creyeron en Él en su momento, cuando Él les mencionó en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y acá en este versículo 17, el apóstol Pablo a Timoteo le menciona que debido a que esa palabra, o sea, falsa, va a carcomer como la gangrena. Nosotros conocemos que la gangrena es una enfermedad que se propaga con rapidez, de manera fulminante en el cuerpo humano y aún en la de los animales, como las aves. Bíblicamente, la gangrena es el peligro de la enseñanza falsa, porque ataca y consume la vida de quien la acepta. Nos hemos dado cuenta que desde el punto de vista físico, hay personas que por alguna herida que han tenido y no se ha atendido a tiempo, o son heridas graves, muchas veces la gangrena empieza a consumir la piel y muchas veces se da que tienen que mutilar partes del cuerpo de la persona. Y en lo espiritual así es, y por eso lo mencionamos, porque la enseñanza falsa ataca y consume la vida de quien la acepta, o sea, las falsas enseñanzas. Y esto acá
aparecen dos personajes llamados Himeneo y Fileto. ¿Y quiénes eran estos? En el caso de Himeneo, aparece en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, pero con una referencia también negativa, porque dice acá, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí ya daba una referencia negativa de este hombre, ya que este también era un falso maestro. El nombre Himeneo procede del idioma griego antiguo y que significa boda. Y este nombre, Himenaios, asociado al ídolo griego Himeneo o Himeneu, es el ídolo del matrimonio y las bodas. Recordemos que lamentablemente la mitología griega, que es muy dada a la idolatría, a potestades demoníacas, en aquel tiempo, lamentablemente la idolatría, el paganismo, se daba mucho. Y por lo tanto, pues este nombre de este falso maestro, empezando por el nombre, tiene algo negativo. Este personaje Himeneo era, como lo mencionamos al principio, era falso maestro y apóstata, y que causó graves problemas a la iglesia en Éfeso, ya que su herejía fue que la resurrección ya había ocurrido y que era espiritual, negando la resurrección corporal futura. Y en cuanto a Fileto, Fileto, este nombre procede del idioma griego antiguo Filetos, que significa amado o digno de ser amado. Fue también un falso maestro que junto con Himeneo pregonaban erróneamente lo de la resurrección, que era solamente espiritual y no física en el futuro. Y en cuanto a este versículo número 17, vamos a leer a continuación este mismo versículo en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto. En la versión de la Biblia traducción lenguaje actual, y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto. En la versión de la Biblia Arcas Fernández Nuevo Testamento, y su enseñanza es como un cáncer que todo lo devora. Tal es el caso de Himeneo y Fileto. En la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, sus enseñanzas se comerán a la gente como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Es triste, en el caso de principalmente de Fileto, el hombre que reemplazó a Alejandro como cómplice de Himeneo. Para que esto haya sido escrito por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y que diera esta simbología de estos personajes, a la que tremendo, qué triste y lamentable, y que hoy en día existen. Y es que esto no solamente se dio en este tiempo, se da lamentablemente hoy en día, con muchos y muchas que caen de la gracia y que se vuelven apóstatas, herejes. Y lo decimos lamentablemente, es la verdad, suena muy duro, pero así es. Y en el versículo 18 el apóstol Pablo sigue acá dándole a conocer a Timoteo cuando le escribe que se desviaron de la verdad. Cuando él menciona que se desviaron de la verdad, o sea, lo que mencionamos, caídos de la gracia. Himeneo y Fileto, lo mencionamos, eran falsos maestros y por lo tanto eran herejes y engañadores, porque divulgaban enseñanzas falsas. Y aquí, en este versículo
18, el apóstol Pablo menciona diciendo estos que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Cuando menciona acá que la resurrección ya se efectuó, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos hace ver algo: la ignorancia de la palabra de Dios, la herejía, así como los maestros falsos que perturbaron principalmente a los corintios. Esto está escrito a manera de referencia en la primera epístola del apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 15 y versículo 12. Himeneo y Fileto, acá, ellos negaron la realidad de la resurrección corporal de los creyentes, ya que probablemente enseñaron que la identificación espiritual de los creyentes con la muerte y resurrección de Jesucristo definitivamente ya se había efectuado según ellos. Y a manera de referencia, vamos a la epístola de el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6, versículos 4, 5 y 8. En el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, estos falsos maestros, ellos, sin duda alguna, tomaron a consideración esto que acabamos de leer, ya que según en lo que ellos pregonaban, era la única resurrección que tendrían y que ya había tenido lugar. Esa clase de enseñanza hereje, similar a lo siguiente. O sea, mira, ellos decían que la resurrección ya se había efectuado y no creían en la resurrección que habla la palabra de Dios. Y mira, a través de las falsas enseñanzas, el enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda, es tan sucio que mira cómo lo vamos a exponer. Lo siguiente que estaba sucediendo en este momento con estos dos nefastos personajes, Himeneo y Fileto. Estos tomaron algo similar a la opinión filosófica griega de que la materia es mala y el espíritu bueno, lo cual se divulga a través del platonismo, que decía y dice que la materia, el mundo sensible, se considera una prisión, algo corruptible, imperfecto, fuente del mal, sufrimiento e ignorancia. Y en cuanto al espíritu, ellos decían y dicen que es el mundo inteligible, que representa la verdad, la perfección, lo divino, y que el objetivo del alma era purificarse y liberarse de las ataduras materiales. Mira, esto es parte de lo que Platón, un filósofo griego, pregonaba y que conocemos como el platonismo. Y esto hoy en día también existe, ya que muchos que son ateos, pero principalmente aquellos que no forzosamente son ateos, sino que simple y sencillamente dicen que ellos viven, que la vida es solamente algo que surge del Big Bang y que el ser humano depende de su mente y de la vida y de sus emociones que ellos puedan producir. Esto es una declaración ateísta que no toma en cuenta a Dios.
Y por lo tanto, esto era producto de lo que estos dos, en el caso de Himeneo y Fileto, pregonaban. Y aquí viene lo más importante. La Biblia define la materia y el espíritu de manera integral y relacional, rechazando la idea de que lo físico sea malo, a diferencia del platonismo, ya que recordemos lo escrito en el libro de Génesis, cuando Dios realiza la creación tanto de los cielos, de la tierra, de los animales, de los seres humanos, a través de Adán y todo lo demás. Porque recordemos que acá en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y versículo 25, dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Mira, aquí lo está declarando nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que todo lo que Él realizó en la creación es bueno. Y esto echa por tierra lo que pregonan los que siguen el platonismo, ya que la materia no es una trampa, sino el escenario donde se manifiesta la gloria de Dios. El ser humano es una unidad indivisible. Y esto, mira, está escrito acá en el libro de Génesis, capítulo 12 y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El espíritu como aliento de vida y relación, el soplo vital dado por Dios, que anima al ser humano y lo capacita para la comunión con nuestro Creador y Padre Celestial. La resurrección física como esperanza. El punto de quiebre radical con el platonismo es la resurrección, ya que recordemos que nosotros, si bien es cierto, vamos a morir físicamente como todos los seres humanos, pero nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo por parte de Dios, no esperamos escapar de nuestros cuerpos físicos para siempre. Porque recordemos que si nosotros nos vamos en el rapto, nos vamos a ir con un cuerpo diferente, glorificado, similar al del Señor. Y si nosotros ya hemos muerto físicamente y estamos en la presencia del Señor y venimos con Él en el rapto por nuestros cuerpos, también vamos a venir vamos a tener un cuerpo nuevo. Mientras que los que pregonan el platonismo dicen que el cuerpo físico es malo y es negativo. Aquí nos damos cuenta que nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, y lo mencionamos nuevamente, nacidos y las que son nacidas de nuevo, aguardamos la resurrección corporal, tal y como ocurrió con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la renovación de los cielos y de la tierra. Y cuando dice acá, trastornan la fe de algunos, trastornan es alterar, desordenar o perturbar el estado normal de algo o de alguien, principalmente en lo mental de una persona, provocando confusión o desequilibrio. Y bíblicamente es el desviar, subvertir o destruir las creencias cristianas de una persona mediante enseñanzas falsas y engañosas que acarrean corrupción de la verdad, o sea,
el cambiar el mensaje original del Evangelio de Jesucristo por especulación humana, además de la pérdida del rumbo espiritual, el desviarse de la fe. En la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo número 18 está escrito: ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Y en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, se han apartado de la verdadera enseñanza, diciendo que la resurrección de todos ya sucedió, y con eso arruinan la fe de algunos. Hoy, a través de estos versículos que el Señor nos ha dado la respectiva enseñanza, hemos compartido a la luz de las Sagradas Escrituras la revelación de las mismas a través de el Espíritu Santo, algo muy importante. Esto último que hemos acá referido es algo muy lamentable, ya que hoy en día lamentablemente, pero eso viene desde tiempos antiguos, el desviarse de la verdad, en que muchos y muchas que han caído de la gracia han pregonado falsas enseñanzas. Y hoy en día no es la excepción, ya que si hay algo que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, ha tratado siempre, es de meter cizaña, engañar, el de utilizar a los falsos y también falsas a pregonar mentiras, desviarse de la verdad, caer en apostasía, en herejía. Y esto hay que tener cuidado. En los primeros versículos que leímos y estudiamos, como el número 14 y 15 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo del capítulo 2, el apóstol Pablo pues exhorta a Timoteo a presentarse ante el Señor como un obrero aprobado. Y dimos pues lo que significa esta enseñanza, que nos debemos de preparar, de realizar todo con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación y con excelencia para el Señor, porque no es al hombre, no es a la mujer, no es a nosotros mismos quienes servimos, es a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, en su obra, al Señor que nos ha puesto allí con los dones, los talentos, los privilegios, los ministerios que Él nos concede. Y debemos de cuidarnos, de no caer en contender con palabras vanas, que definitivamente conducen solamente a dividir y a desestabilizar la fe de muchos y de muchas. Y eso conduce a la impiedad. Y lo que tocamos en estos dos últimos versículos 17 y 18, cómo eso negativo, cómo esas falsas enseñanzas llegan a ser tan nocivas y destructivas en la fe de aquellos y de aquellas que se descuidan. Estos dos personajes llamados Himeneo y Fileto, mira, qué triste, qué lamentable que sean comparados como la gangrena. ¿Por qué? Porque a través de lo malo, de lo falso que ellos estaban pregonando, ya habían desviado a muchos en Éfeso. Y por eso lo dimos a conocer, lo que representa corrientes filosóficas humanas vacías. Y lo decimos respetando siempre a las personas que no conocen de Dios y que por ignorancia se conducen a través de lo que son las enseñanzas filosóficas, que no conducen a nada porque están llenas de ateísmo, que supuestamente enseñan algo bueno, algo que no le hace mal a nadie supuestamente, pero quien la practica se hace mal a sí mismo, y lo que pregona, como lo dijimos, a través del platonismo,
Mira lo que esto ya se estaba viviendo y que hoy en día se vive. Y lo decimos no con el ánimo de atacar a las personas que practican esto, no. El Señor en su momento les hará recapacitar para que se den cuenta cómo muchas veces las equivocaciones, ya sea por ignorancia voluntaria o involuntaria, se pueden cometer y que representan un engaño en la vida de los seres humanos, en el caso de las cosas filosóficas, ateas, humanas. La palabra de Dios siempre está siendo predicada, enseñada, tanto para los y las creyentes como para los y las inconversas. Porque cada vez que escuchamos, ya sea un estudio bíblico, un mensaje evangelístico o un mensaje pastoral de sustento, de edificación, de exhortación y de consuelo, Dios habla a todos. Y también en muchas maneras. Y hoy el Señor nos ha hablado para que estemos siempre perseverando en la fe, la comunión continua a través de la oración, del clamor, la oración de fe en Dios en el nombre de Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo el Consolador, el agradar y el obedecer a Dios de corazón nos va a traer el triunfo y la victoria en Jesucristo, sus bendiciones espirituales, terrenales, físicas y materiales, conforme a su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia y bendición, al permitirnos recibir el consejo de tu palabra. Gracias porque a través de estos estudios bíblicos que tú nos enseñas, Señor Jesús, Maestro de Maestros, esa enseñanza, hoy te pedimos que quede escrita y grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Que demos fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy la revelación de la palabra se manifiesta, porque definitivamente cuando el hombre y la mujer vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, mira cómo la ignorancia pasa factura a las personas. Y aún en aquellos o aquellas creyentes que están débiles o que son engañados o engañadas a través de las falsas enseñanzas. Hoy, Señor, hemos aprendido a que debemos de ser fieles, como siempre, en todo tiempo y en todo momento. Que nos presentemos ante ti cada día con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, practicando la justicia, amando la misericordia, humillándonos ante ti, para que podamos ser obreros aprobados delante de tu presencia, Señor, porque definitivamente tú nos has enviado para hacer luz para los demás. Así como un día, Señor, tú usaste también a siervos y a siervas para que nos exhortaran, enseñaran las buenas nuevas de salvación, hoy nosotros también debemos de hacerlo. Da de gracia lo que de gracia has recibido, dice tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece, Padre, porque eres bueno, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Es nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, que este estudio bíblico haya sido y sea de bendición para todos, ya que con todo el amor, el temor de Dios y el amor al prójimo y con humildad, no escatimamos esfuerzo alguno por dar a conocer la palabra de Dios, los fundamentos, los cimientos profundos de la palabra de Dios, para que cada día
nos vayamos superando espiritualmente y para que aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, un día también llegue a los pies del Señor y a la luz admirable, para que puedan ser salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de sus pecados. A nombre del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación que conformamos el Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. De su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo nuevamente estar en el siguiente estudio bíblico. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.